Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para trabajar la palabra del Señor. Hoy vamos a empezar un tema que tiene bastante anchura, como todos los temas en la palabra del Señor. Y hoy vamos a comenzar a trabajar lo que son las 1050 instrucciones o mandamientos del nuevo pacto. O frases de vida para nosotros que nos dejó Cristo, o llaves. Todo esto de los 1050 son 1050 llaves que el Señor nos da para que se nos abra el reino de los cielos, porque si nosotros conocemos cómo conectar con el reino de los cielos y conectar con las cosas celestiales, vamos a poder acceder rápidamente a todos esos beneficios que hay en el pacto renovado. Cuando hablamos del pacto renovado, es que Cristo ratifica lo que hablaban los profetas, en el Antiguo Testamento. Ahora, hay algo y es, cuando hablamos de estas 1050 llaves, son 1050 llaves que debemos tener claridad que si nosotros entendemos, cuando hablamos de una llave es un código para abrir una puerta, es un código para acceder a una bendición y entrar a una esfera espiritual en lo profético. Y la palabra del Señor nos habla de que vamos a mirar lo que le dijo Cristo a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Y viniendo Jesús o Yeshua o Cristo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Cristo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dice que tuvo una revelación de quién era el Cristo, y al tener esa revelación de quién es el Cristo, se le entregan las llaves del reino y le dicen que le van a dar la autoridad de atar y de desatar. Esto es un término rabínico en el cual se dice atar y desatar, o sea, vas a tener el suficiente conocimiento y el suficiente discernimiento para ayudar al pueblo a entrar y ayudar al pueblo a tomar las mejores decisiones y ayudar al pueblo a que camine en justicia y se ajuste a los estándares del reino. Eso es atar y desatar. Tiene que conocer cómo ayudar al pueblo para que pueda conectar con Dios. No es que es una autoridad para declarar palabra, puede ser también, pero lo más importante, cómo yo voy a atar y desatar o abrir algo si yo no tengo un conocimiento. Entonces por eso le dice: a ti te doy las llaves del reino de los cielos, te voy a dar sabiduría, te voy a llenar del Espíritu Santo de Dios, te voy a empoderar y te voy a dar una visión global para que puedas ayudar al pueblo. Entonces está hablando que las llaves del reino de los cielos, llaves, está hablando de muchas. O sea que hay muchas llaves, hay muchos códigos escondidos proféticos que nosotros no conocemos, y vamos a entrar en esa tarea a trabajar esos códigos proféticos que están en la palabra. Cuando Cristo vino y estuvo acá en la tierra, lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento
o el pacto renovado sería lo más correcto decirlo, pacto renovado. Es el pacto renovado porque ahí se acabó de sellar totalmente la obra redentora del Padre en la tierra. Cristo nos deja 1050 frases de vida, o sea, para la relación con Él, nosotros en esa relación íntima con Él y que podamos conectar con el reino de los cielos y los cielos se abran a favor de nosotros. También se llaman 1050 instrucciones o mandamientos en el nuevo pacto para que nosotros podamos acceder. Entonces es muy interesante ver todo este tema que nos lleva a una nueva dimensión espiritual, porque es que cuando decimos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, estamos hablando de una llave que nos va a mostrar una verdad y nos va a ampliar el panorama para que nosotros podamos reclamar la bendición rápidamente en lo espiritual. Sabemos que nosotros, a ver, tenemos que entender lo espiritual. Sabemos que nosotros estamos en un mundo físico que es este, en el cual nosotros nos movemos, también hay un mundo, por decirlo así, hay otra esfera, pero para que me entiendan y no haya confusión, estamos acá, hay otra esfera donde se mueven los ángeles, ahí están los ángeles, donde están las potestades, gobernadores de las tinieblas, ángeles, y hay otro lugar más arriba donde se le llama el lugar de las emanaciones, donde está Dios, donde tienen que llegar nuestras oraciones, o donde está el Padre, donde todo llega ya, las oraciones, nuestras súplicas, llega todo lo que hacemos bueno, malo. Entonces, y toda la oración tiene que hacer ese recorrido para llegar donde está el trono de la gracia, donde está el Padre. Entonces, para poder conectar necesitamos romper toda esta atmósfera natural y entrar a esa atmósfera espiritual, pero para poder entrar y romper y pasar ese mundo espiritual donde están todos esos ángeles y todo esto, debemos conocer las llaves del reino de los cielos para poder acceder. Entonces, yo acá tengo varias cosas para hablar, pero en esta introducción yo creo que mi esposa también va a hablar algo en la introducción y yo ahorita vamos a ir desarrollando Bueno, cositas. hay algo y es que de pronto nos asusta cuando dicen 1050 instrucciones, ¿no? ¿Qué es todo eso? ¿Qué es esa carga o eso que de dónde salió eso nuevo? Entonces, pues primero para aclararte que no es nada nuevo, son instrucciones que ya están en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, las vas a encontrar ahí cuando las hablemos, están en el Nuevo Testamento, pero cuando vienen y me las compilan y me las condensan todas y me las juntan por género o por tema o por fines, entonces pues va a ser más fácil de identificarlas, entenderlas y obedecerlas, porque es que son 1050 y entonces están distribuidas, son instrucciones que dejó Cristo, son instrucciones que dejó Pablo, son instrucciones que el apóstol Pablo, son instrucciones que dejaron los siervos de Dios en todo, que dejó Dios por medio de sus siervos y por medio de Cristo. Entonces, no es nada nuevo, ya están. Lo único que vamos a hacer es compilarlas y poderlas dar de una manera que las podamos entender y hasta recordar más fácil y saber que si son instrucciones, no es nada opcional si lo hacemos o no. Cuando el Padre nos da una instrucción es porque Él espera que la obedezcamos. Porque mire como dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo del 7 al 8. Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como es toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Pues en ese caso Moisés le decía al pueblo en su momento en el antiguo pacto, pero sabemos
que ya no es solo el antiguo, es el antiguo y el nuevo pacto, es todo el manual completo, lo que el Padre nos dejó. Entonces, qué Dios tan fiel y tan bueno, porque esto no lo vamos a ver como una carga, lo vamos a ver como un deleite y como el amor de Dios reflejado a su Pero pueblo. cuando decimos que hay que obedecerlos, yo creo que no es una camisa de fuerza. Tenemos que entender algo y yo quiero hacer un paréntesis acá, porque cuando decimos que no es opcional, hay algo y es, mi mente debe trascender a algo y es, Dios nunca impone nada, siempre tenemos un libre albedrío y nunca las cosas de Dios se vuelve una camisa de fuerza, porque entonces sería una camisa de fuerza donde nosotros estamos queriendo hacer cosas en nuestras fuerzas y en nuestras fuerzas y no dejando que Dios haga en nosotros. Cuando nosotros entramos, hay algo que para entender este tema, cuando hablábamos de llaves, cuando yo entiendo que hay una llave, empieza a venir a mi vida lo que es la revelación y el deleite, no es no una carga ni una camisa de fuerza, porque entonces suena como una obligación o como algo que yo tengo que hacer. No, hay algo que debemos entender. Yo obedezco un mandato, una frase de vida para mi vida, una frase o una llave. Por defecto, por efecto rebote, yo voy a recibir una bendición. Si lo hago. Si no, tranquilo, pues seguirá tu vida y la gracia de Dios estará sobre tu vida, pero no vas a acceder a unas dimensiones más grandes. Entonces, cuando hablamos de estos 1050 instrucciones, no es una camisa de fuerza. Es una revelación amplia para que nuestra vida espiritual se expanda, para que nosotros podamos tener una relación donde se abra el cielo de par a par sobre nosotros. Cuando hablamos de todo esto, siempre la palabra del Señor, Dios nos ha dado libre albedrío y si no nos ha llegado la revelación, nos llegará en su momento y el Señor sabrá cómo trabaja. Pues quería hacer como ese pequeño paréntesis. Claro, y por eso decir que los vamos a cumplir todos es imposible, porque estamos caminando en esta naturaleza caída, pero por eso dice la palabra que perseveremos en la gracia. Recuerda que habíamos hablado que gracia es esa capacidad que el Padre derrama sobre nosotros para poder obedecer, porque si no hubiera esa gracia que Cristo ganó para nosotros, con su sacrificio en la cruz del Calvario, sería imposible para el ser humano obedecer. Es por esa gracia, por eso hay que pedirle siempre que derrame gracia sobre nosotros para poder dar al blanco, porque cada vez que obedecemos una instrucción de estas, pues se nos van a entregar una llave y cada que tengo una llave, pues voy a abrir una puerta y cada que abro una puerta voy a obtener una bendición. Entonces es un padre bueno que quiere que nos vaya bien. Entonces, como lo haría un padre con un hijo aquí en lo terrenal, cuando se va a ir para un paseo y le dice, tenga cuidado, no saque el celular en la calle, no se aleje del grupo, tenga cuidado donde come. Entonces son instrucciones porque, ay no, qué papá tan cansón. No, son instrucciones que el padre quiere darle a ese hijo para que le vaya bien en ese paseo, para que no tenga problemas. Entonces ahí estará pues el que lo hace y el que no lo hace, pero algo cierto hay es que cuando obedecemos tenemos bendición. Entonces estas 1050 instrucciones, digámoslo así, o comandos, están organizados como en 69 encabezados y los vamos a ir viendo pues como en una serie y cada encabezado pues tiene temas específicos. Supongamos nos encontramos con 7 abstenerse de, entonces habla 7 citas bíblicas que habla de que dice la palabra que nos debemos abstener. Habla de 74 cosas que practicar. Entonces dice, sé perfecto, sé prudente, sé manso, estar gozoso, o sea, hay cosas que hay que practicar. De pronto dice 30, no seas. Entonces dice, no seas como los hipócritas, no seas como los paganos, no seas de mente dudosa, etcétera, etcétera. 14, ten cuidado, cuidado con los falsos profetas.
cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado con la hipocresía, cuidado con la avaricia. Entonces me ha parecido muy fascinante porque es como coger y reunirte en 69 grupos, todas las instrucciones que nos dejaron en el nuevo pacto, que el Padre nos dejó plasmadas. Entonces, si los tenemos de esa manera organizada, sistemática, pues nos va a ser más fácil entenderlas, conocerlas. Habrá muchas que de pronto alguien diga, yo nunca la había leído, pero ahí está. Y luego obedecerlas. ¿Sí? Hay algo y dice la palabra del Señor, por eso vamos a echar un fundamento para poder acceder y cada uno de esos términos vamos a intentar profundizarlo lo que más podamos y traer un poco de luz a sus vidas y a nosotros, porque todos vamos siendo edificados. El apóstol Pablo en 1 capítulo 3, versículo 10 al 13 dice algo muy tremendo, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua Hamashiach o Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Tremendo esto. Entonces la palabra nos está diciendo, Pablo dice que por la gracia que le fue dada, él como arquitecto puso el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, nos está diciendo, les estoy dando la base. La palabra nos da unas bases, unos fundamentos, o sea, es como una casa que se le ponen unas bases y sobre esas bases cada uno mira cómo va a ser su casa, va a poner 15 habitaciones, 8 baños, cada uno mira, pero está diciendo que hay un fundamento que es Cristo. Y si nosotros no conocemos, como decía mi esposa, esos comandos, conocemos esos comandos, esas instrucciones, esas llaves, esas instrucciones de vida para nosotros, pues vamos a sobreedificar sobre oro, sobre plata, sobre heno, sobre otro fundamento que no es la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos porque la piedra angular es Cristo, en esa edificación es quien es Cristo, la piedra angular era la que sostenía los muros, o sea, era una piedra de anclaje. Esa piedra, y dice la palabra que nosotros somos piedras vivas, somos un edificio vivo, Entonces, si la piedra angular está viva, ¿cuánto más no le va a dar vida al edificio, a cada piedra que está ahí, que somos nosotros? Entonces, es muy precioso esto y tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a edificar espiritualmente. Entonces eso es lo que vamos a empezar a edificar y tener mucho cuidado cómo estamos edificando, si estamos edificando de acuerdo al reino, si estamos edificando de acuerdo a nuestros deseos, si estamos edificando de acuerdo a lo que las personas quieren escuchar, si estamos edificando de acuerdo a lo que la sociedad y el nuevo orden mundial nos pide que nos amoldemos como iglesia, como pueblo de Dios. Nos están entregando llaves para que nos acomodemos a esta era y la palabra del Señor dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos, que transformemos nuestro entendimiento. Entonces, tenemos que ir entrando, entonces vamos a ir entrando. A empezar, sí, con el primer grupo y dice 7 cosas que debemos evitar. Entonces las 7 cosas son los alborotadores, debemos evitar las pláticas profanas y vanas, la falsa ciencia, preguntas necias, preguntas tontas, genealogías y contiendas y argumentos sobre la palabra. Entonces vamos a ver las primeras, los alborotadores, Romanos capítulo 16, versículo 17, vamos a ver que algunas pues explican solas, está el versículo y es muy claro, y hay otras donde se puede como ampliar y profundizar. Entonces, en Romanos capítulo 16, versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos,
que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces aquí la instrucción es muy clara, nosotros no tenemos por qué estar asociados con personas que se están desviando de la doctrina o que encontraron algo que no está en la palabra o que se está desfigurando algo. Nosotros no tenemos por qué estar con esas personas ni siquiera escucharlos. Dice, no se fijen ni siquiera en ellos. También está la parte de los que causan divisiones y tropiezos en las congregaciones. Si una persona no está de acuerdo a la visión de un lugar y cree que no es de ahí, pues que le ore al Padre y se vaya del lugar y Dios le dirá en dónde debe estar. Pero si no estás empujando en la misma visión, entonces vas a poder ser un instrumento de las tinieblas para una división. Entonces dice que si alguna persona está en ese sentir, en causar una división o en poner tropiezos, que tampoco nos asociemos con esas personas. Es una instrucción dada por la palabra. Y lo otro, cuando hablamos de esos alborotadores y visionarios, yo hablé de un tema que eras qué tipo de alma eres, porque cada uno es un alma, sabemos que somos almas y hay algo de eso se llaman almas bajas. Las almas bajas siempre crean polémicas, siempre crean divisiones, contiendas. Las almas bajas siempre se les olvida todo lo bueno que han recibido. Uno siempre, ante todo, hay algo y es cuando los alborotadores siempre los van a ver, ¿cierto? Los que alborotan o agitan las masas y lo vemos como Coré, Datán y Abinadab supuestamente estaban pidiendo un derecho de igualdad y ellos pedían un derecho de igualdad y decían que no, que Moisés estaba abusando del pueblo, pero no era que ellos estaban pidiendo, no era que estaban diciendo que Moisés estaba abusando del pueblo, no, ellos tenían una intención de tomar una posición, o sea, entonces no era que estaban peleando por el pueblo, así hay gente que hace cosas para sacar un beneficio personal. Entonces yo no me puedo dejar llevar de una persona que tiene una inconformidad porque yo tengo que tener criterio, porque sean los alborotadores y las divisiones, porque muchas veces nosotros no tenemos un criterio y por eso todo este tipo de cosas nos van a ir llevando a que se nos abran los ojos del entendimiento y saber que nosotros tenemos que tener un criterio propio, porque ¿por qué sean las divisiones y los alborotadores? Porque hay veces la gente no tiene un criterio, son débiles de mente, espiritualmente, también no tienen conocimiento de la palabra de Dios, entonces otro va en base a su inconformidad porque le exhortaron, porque le dijeron que cambiara, porque le dijeron que no estaba bien tal cosa, entonces ya ahí se genera una controversia y y se genera una anarquía de querer derrocar la autoridad. Tremendo. Todo esto hay que saberlo y mientras podamos coger la palabra de una manera que la podamos entender mejor, pues mejor va a ser el fruto y más fácil va a ser obedecer. Dice, otra cosa que debemos evitar. 2. Las pláticas profanas y vanas. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Bueno, esta es otra parte, pero vamos a hablar de las profanas pláticas o conversaciones, que es algo profano, algo que irrespeta, algo que es sagrado. Algo que va en contra, en este caso, de los principios y de la palabra de Dios. Hay veces se dan discusiones con personas no creyentes, donde hay veces los hijos de Dios, por no conocer esta instrucción, caemos y comenzamos a tener unas conversaciones que no tienen sentido con personas que no son creyentes, que van simplemente a blasfemar
o a profanar la palabra, temas como el tema de extraterrestres, que si existen, que si no, que si hay más, que si hay otros mundos, que entonces Dios qué, que entonces hay varios dioses, y empieza, son conversaciones en las que nosotros no deberíamos entrar, o que si el hombre viene del mono y que hay varias teorías y que esos son de la falsa ciencia que nosotros no tenemos por qué entrar a discutir. O sea, nosotros nos tenemos que ceñir a lo que dice la palabra, y como dice la palabra, que las cosas secretas le pertenecen a Yahweh. O sea, hay cosas que no todas nos han sido reveladas, entonces no debemos como entrar sobre todo en conversaciones necias con incrédulos o gente que va a irrespetar las cosas o los principios que Dios nos entregó a nosotros. No, y ¿Cierto? eso, y hoy no solamente, hoy ha ido a otro nivel esto de esta falsa ciencia y la falsa ciencia Pláticas y paganas. pláticas paganas ha ido a otro nivel, no el del mono ya es desvirtuando la palabra del Señor para que la gente se vuelva atea, y se está llevando mucho a la gente a que se salga de los estándares de la palabra del Señor, porque según todo esto que la Biblia es una manipulación, según todo lo que se habla en esas conversaciones vanas, y hay programas donde se dice que la iglesia es una manipulación y que la iglesia es un grupo donde se le lava el cerebro a las personas y se manipula a las personas para que se haga lo que la iglesia quiere. Entonces la pregunta, y se desvirtúa también la palabra del Señor, y se cuestiona a Dios, que por qué Dios mandaba matar niños, mujeres y todo eso, si es un Dios de justicia, que entonces que como que Dios mandaba a matar niños y pueblos, que eso no puede ser cierto, que ese no es un Dios de amor y que ese no es Dios. Entonces que tampoco que esta palabra es inspirada por Dios, y que esta palabra no es inspirada por Dios y que no es confiable también, que sí creen que hay una fuerza superior, pero no creen en la fidelidad de la palabra del Señor. Entonces son unas palabras necias y ociosas donde mucha gente se está acomodando, y que Dios es un Dios de amor, y que no, cual diablo, que cual nada, que ese tipo de cosas no existen, que ese tipo de cosas no están presentes. Entonces estamos en unos tiempos muy peligrosos, donde cada uno está, por eso yo leí esa cita, decía, tenga cuidado cada uno cómo sobreedifica, o sea, de qué me estoy alimentando y qué estoy recibiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, porque ya está yendo a otro nivel, no solamente, y se burlan y hablan están lenguas y todo, diciendo que las lenguas es mentiras, que eso es una payasada, y que uno puede hablar. Entonces se meten en terrenos muy, muy, muy tremendos, donde lo que es santo pues se ha vuelto algo de risa y algo de burla. ¿Por qué? Por los malos manejos también que se le ha dado a lo espiritual, y por la falta de conocimiento, donde también hemos caído en un show. Entonces tenemos que tener el espíritu, pero también tenemos que tener estas llaves para podernos mover en esos tiempos, y saber que nos estamos moviendo en unos tiempos donde hay mucho despertar que para el mal, o despertar para lo espiritual. O sea, hay un despertar tremendo a lo que es las tinieblas, hay una apertura. Entonces nosotros tenemos que tener las llaves para desatar esas ligaduras de impiedad, para romper todas esas cadenas, para poder, tenemos que tener la presencia de Dios y la palabra correcta en el momento exacto para romper toda obra de las tinieblas. Así es, pero entonces nos dan unas instrucciones: llegue hasta acá, no vaya más allá, no entre en lo que Dios no lo mandó a entrar. Digamos, en la tercera es lo de que hablábamos de la falsa ciencia, y en esta misma cita en primera de Timoteo 6:20 en la parte B dice: y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces sabemos todo esto que hemos hablado, tantas teorías de la evolución, tantas cosas, que hay personas desgastadas contrariando y defendiendo
la postura bíblica, pero entonces nos dice que no, que esa parte no nos corresponde a nosotros. Pues si esto no viene por revelación, si no es el Espíritu Santo el que nos revela las Escrituras, nadie va a convencer a nadie, o sea, algo vano. 4. Preguntas necias. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Yo alguna vez escuchaba cómo en un grupo desgastaban al profesor de un estudio bíblico, siempre la misma persona preguntando que si Adán tenía ombligo y que Adán por qué no tenía ombligo, y entonces ¿eso en qué edifica? Pues si lo creó el mismo Dios y no estuvo en el vientre materno, pues lo más seguro es que no tenga, pero son puras contiendas vanas, pues eso de nada edifica, nada enriquece, o sea, es de alguien que tiene un espíritu de contienda y ya quiere desgastar, quiere distraer, pero eso en qué edifica. Bueno, 5, preguntas tontas. En capítulo dice cosas que debemos evitar, estamos en este asunto. Entonces dice preguntas tontas, Tito capítulo 3 versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Estaba muy parecida a la anterior. Luego sigue genealogías y contiendas. Pero ahí cuando dice que evita, otra vez esa lea. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Cuando habla de ley está hablando de una instrucción que tenemos, o sea, pero hay cosas, la palabra de Dios se puede debatir. Tenemos que tener eso claro porque entonces hay algo y puede generarse una confusión con esto porque si no debatimos la palabra y no la estudiamos no vamos a saber cómo contrarrestar. Por eso estamos hablando de llaves, de cómo contrarrestar algo. Y Pablo debatía en la sinagoga la palabra del Señor con otra gente que sabía la palabra. Los apóstoles hablaban de la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener un conocimiento porque no sabemos en qué escenario estamos. Entonces tenemos que mirar de verdad hasta dónde va la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener un conocimiento y ya después mirar de ahí para allá. Ya si es algo que no tiene un piso que a través de la palabra de Dios donde se está edificando, tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. No es pecado debatir la palabra del Señor, tenemos que tener claro eso. No es pecado también preguntar e indagar en la palabra del Señor, porque entonces es pecado preguntar, diría alguno. Entonces yo no pregunto y me quedo con miles de dudas en mi cabeza. No, usted tiene que preguntar. Y hay muchas maneras de preguntar, hay muchas maneras de preguntar con respeto, con reverencia, pero ahí se habla de entrar en contienda y entrar a contender y a pelear. Entonces, Ajá, sigue genealogías y contiendas. La tenías. no. Bueno, ya. Mira, Ya. Perfecto, no. Tito 3.9 habla de lo mismo, es el mismo Tito 3.9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. Y 7, argumentos sobre la palabra también. Y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. O sea, hay veces que nos encontramos con versículos bíblicos y eso pues ahí ocurre mucho, que para unas personas lo interpretan de una manera y otras lo interpretan de otras y dicen, no, es que usted sacó esa frase de ese texto, lo sacó del contexto. No, usted no está viendo la parte histórica de a qué pueblo le estaban hablando, no, es que usted tiene que leer todo el capítulo, usted sacó una frasecita y la manipuló. Entonces ahí también esto se da para muchas contiendas y ahí es donde la palabra dice, no, pare, o sea, hay revelaciones de la palabra que solo van a venir por el Espíritu de Dios cuando le pidamos revelación a Él. Pero van a haber muchas, y hay muchos casos, sobre todo con Pablo, en el apóstol Pablo, hay muchas personas que
cuando bajaba el lienzo y dijo mata y come, entonces unos le dan una interpretación, otras, y eso se da para unas contiendas a veces y hasta rivalidades. Entonces lo que la palabra aquí la instrucción nos está diciendo, es que la palabra de Dios no es para contiendas, sí para debatir, como dice mi esposo, porque es muy enriquecedor escuchar otro punto de vista y bueno, cuénteme a usted cómo se le ha revelado, bueno, y a mí se me ha revelado de esta manera, y de pronto uno decir, bueno, Espíritu Santo, si yo estoy equivocado, pues enséñeme y dígame si es que no es la parte de mi postura no es la correcta. Pero cuando ya esto empieza con rivalidades, de pronto a menospreciar lo que hace el otro en la enseñanza o a veces hasta con burla, yo creo que ya esto no puede ser santo, y esto es a lo que se refiere esta instrucción. Lo otro es que, a ver, tenemos que entender cuando se da mucho, que uno escucha mucho a los cristianos y es que Dios me revele, pero ¿qué le va a revelar Dios a uno si usted no estudia? O sea, el Espíritu Santo coge lo del depósito. Es como decir, el estudiante no estudia y dice, Señor, ilumíname, dame sabiduría para ganar el examen. No, que tiene en el depósito. Entonces, hay una parte que debemos hacer nosotros. Aquí están las llaves, aquí está todo. Pero él no va a venir puede ocurrir, hay veces que vienen palabras de inspiración, hay veces, no siempre. Hay veces puede venir una palabra rema. A mí me ha pasado una palabra clave que trae un rompimiento, una palabra clave y contundente que hace que algo del mundo espiritual baje y se establezca, una llave en nuestras vidas que va a traer un ancla a nuestra alma para los momentos difíciles. Pero entonces porque muchas veces que el Espíritu Santo Dios me revele, pero me revele qué, es la pregunta. Me revele que si yo no estudio, si yo no lleno mi depósito, porque eso dice que las vírgenes estaban llenando la lámpara con aceite y que el aceite, o sea, estaban trabajando, estaban llenando esa lámpara, llenándola de palabra, llenándola de oración, llenándola de ayuno, llenándola de búsqueda, llenándola de fervor por buscar la presencia del Señor. Entonces, muchas veces le dejamos toda la responsabilidad al Espíritu de Dios y a Dios, cuando hay una parte humana que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que trabajar. Habrá casos extraordinarios, porque los hay, Dios hace como Él quiere. Habrá casos extraordinarios donde el Padre le plazca revelarle de una forma sobrenatural. Habrá casos extraordinarios y yo no puedo encasillar a Dios en una cajita, porque es Dios, pero no decir que todos los que caminamos en Dios nos va a acontecer algo así como Moisés. Hubieron casos extraordinarios. Moisés, Samuel, que Dios lo llamó desde los 12 o 13 años. Casos extraordinarios, excepcionales en el camino que pueden ocurrir. Uno entre millones puede ocurrir. Pero entonces nosotros debemos saber que debe haber una pasión, un juego. Bueno, entonces debemos mirar en todos estos temas qué pasión y qué juego hay en nosotros por leer la palabra, por comer de la palabra. La palabra es árbol de vida, es un árbol de vida. ¡Wow! Entonces es un árbol de vida. Si yo me acerco a un árbol de vida, todo lo que me coma yo de esos frutos me va a dar vida. O sea, me van a dar llaves, me van a dar llaves para que se me abran puertas, para que se abran puertas espirituales, para que vengan bendiciones a mi vida. Entonces nosotros tenemos que entender esa parte y quitarnos de la cabeza eso. Es que el Espíritu Santo me revele, sí, pero Él me va a revelar de lo que hay en el depósito. Él me va a revelar de lo que he estado estudiando y me va a llevar a una profundidad. Me va a pasar de lo literal a lo profundo, a una revelación profunda. Pero cuando yo entre a deleitar y a comer, como el profeta que comió ese rollo, te voy a dar a comer el rollo, la palabra. Venga, vas a comer la palabra, la vas a comer y te vas a ir llenando y te vas a ir llenando de esa palabra para que salgan palabras sabias, palabras de rompimiento, palabras de sanidad, palabras para reconfortar las almas, palabras para restaurar vidas. Entonces, ahí está todo, aquí está todo, pero debemos llenar el depósito
Mire, para poder llegar a un buen nivel espiritual, nosotros debemos conocer el mundo espiritual, y para conocer el mundo espiritual debemos conocer las instrucciones. Vuelvo y lo digo y lo repito porque eso nos tiene que quedar muy claro. Debemos conocer las frases de vida, debemos conocer las llaves, lo que decía mi esposa, debemos conocer los comandos, o sea, algo en lo cual nos va a direccionar para que entremos. Ya sí, y algo para anotar acá es que cuando alguien es hijo, es remanente y es guiado por el Espíritu Santo, cuando le dicen de instrucciones para obedecer, no le son una carga, sino que son un deleite. Pues ya usted mide cómo está recibiendo estas instrucciones y todas las otras que vamos a hacer. Esta serie cada vez dice otra cosa más para hacer, o va a decir qué bueno, otra más que voy a tratar de esforzarme en la gracia y otra cosa más en que agradar al Padre. Entonces hay como dos perspectivas del que es remanente y el que no, y es ese deseo de obedecer o todo le parece una carga. Ya usted mira cómo lo enfoca. Entonces hay algo, y es tenemos que mirar este tema es muy precioso. Yo lo veo, que mi esposa lo ve de una perspectiva y eso es válido, y yo lo veo desde otra perspectiva, porque cada uno de nosotros dice, hay una frase judía y dice que donde hay dos judíos hay tres opiniones, o sea que pensamos demasiado, o sea, donde hay dos hijos de Dios, pues hay tres opiniones, cada uno tiene su perspectiva, ¿cierto? Desde su encuentro y su relación personal íntima con Dios. Y es válido, porque las 70 caras del Dabar, ¿qué son las 70 caras del Dabar? Es que un versículo puede tener infinidad de revelaciones, y si se ajustan a la palabra, del estándar de la palabra, son válidas. Es que no podemos desvirtuar la visión del otro y el pensamiento del otro. Nosotros dos aquí hablamos cosas, y mi esposa habla desde una perspectiva y yo hablo desde otra, y hacemos un complemento, y eso es válido. Tenemos que cada uno tener su pensamiento y su perspectiva en lo que se está haciendo, ahora sin salirnos de los estándares de la palabra del Señor. Entonces hoy estábamos haciendo como una introducción en todo este tema, y ya después vamos a ir entrando en otros temas, porque es un tema muy precioso todas estas llaves que vamos a ver. Yo creo que vamos a ir llevándolo con calma, porque no quiero coger todo y comprimirlo todo, porque hay temas muy preciosos que hay que irlos tomando con mucha calma y con mucho rigor. Entonces vamos a ir mirando todos estos temas, que el Dios eterno, el Dios todopoderoso nos bendiga, nos ayude y que nos permita seguir avanzando en todos estos temas. Hoy lo vamos a dejar hasta aquí y después vamos a seguir trabajando. Que el Padre los bendiga, que la gloria de Dios sea sobre sus vidas y que el Santo Espíritu sea sobre cada uno de ustedes. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.